Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...1993, San José, California. Terry, aficionada a la ufología, investiga un supuesto incidente ovni. En 1993, Terry estaba investigando un informe sobre un aterrizaje de un ovni en San José, California. Había empezado a investigar personalmente lo ocurrido. Había hablado con MUFON y con todos los investigadores que pudo encontrar. Mientras profundiza en su investigación, Terry queda con su novio en un bar cercano. Pero mientras Terry espera a su novio, recibe sorprendida la visita inesperada de unos desconocidos. Se le acercaron dos agentes que ella describe como mormones de la CIA. Y uno de ellos llevaba un uniforme militar. Los rumores sobre los misteriosos hombres de negro tienen ya muchos años. Terry ve algo peculiar en el distintivo del soldado. Dijo que le había parecido muy extraño que el nombre de su placa no tuviese vocales. En muchas de estas historias aparecen datos recurrentes, detalles extraños, cosas que podrían ser utilizadas para dar al encuentro un tono surrealista. Detalles que al repetirse harán que la gente sea menos propensa a creerse tu historia. La intimidación psicológica es sin duda una herramienta utilizada por la inteligencia militar. El militar le da a Terry algunas noticias inquietantes. El militar le dice que el chico al que está esperando ha sido detenido. Terry se disculpa e intenta llamar a su novio desde un teléfono público, pero su número comunica. Terry regresa al bar y descubre que aquellos misteriosos hombres siguen esperando. Intentan hablar con Terry, pero ella se niega. Le parecen muy sospechosos. Terry no quiso saber nada de ellos, así que le pidió al camarero que llamase a la policía. Se acercaron a ella y le dijeron: está cometiendo un grave error. Debería sentarse a hablar con nosotros. Se fue a su casa e intentó ponerse en contacto con su novio, pero no quería saber nada de ella. Lo más extraño es que, después de que pasase todo aquello, siguió teniendo dificultades para hablar con su novio. 2 meses más tarde, cuando por fin hablaron, le contó que le habían dicho que se mantuviese alejado de ella porque era una amenaza para la seguridad nacional. Tras hablar con su novio, Terry se da cuenta de que cualquier persona que investigue demasiado los secretos relacionados con los ovnis podría estar en peligro. Está claro que Terry debió de descubrir algo, si no, ¿por qué aquellos hombres pondrían tanto empeño en intimidar a Terry y también a su novio? Solo puedo imaginar lo relevante que es todo esto y lo importantes que son los secretos que están protegiendo. ¿Es posible que la información sobre ovnis sea custodiada y mantenida en secreto por un gobierno en la sombra y sus agentes especiales? ¿Los hombres de negro? Supuestamente, ese gobierno en la sombra existe desde hace más de 60 años. Un grupo que podría haberse formado a raíz del incidente ovni más famoso en los Estados Unidos. El de Roswell, Nuevo México. MUFON abre sus archivos sobre el gobierno en la sombra. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. El gobierno en la sombra. Dentro del Hangar 1, los archivos de MUFON apuntan a ciertos rumores sobre un gobierno en la sombra. Un grupo clandestino cuyo cometido es controlar la verdad sobre visitas alienígenas. Relacionado con testimonios sobre misteriosos hombres de negro,
que intimidan a aquellos que han visto ovnis para que guarden silencio. Pero si existe realmente un gobierno en la sombra, ¿quiénes fueron sus padres fundadores? Los documentos de MUFON sugieren que ese grupo se formó a raíz del incidente ovni más famoso de los Estados Unidos. Julio de 1947, Roswell, Nuevo México. El ganadero William McBrazel se pone en contacto con las autoridades locales para informar de un hallazgo inusual. Afirma haber descubierto los restos de una extraña aeronave dispersos por el desierto cerca del aeródromo de Roswell. McBrazel llevó al sheriff al lugar del accidente. El sheriff tampoco sabía qué era todo aquello, así que llamó al aeródromo militar de Roswell y preguntó si sabían algo de una extraña aeronave que acababa de estrellarse allí. Tenemos documentos sobre testimonios del 8 de julio de 1947. Hubo testigos que vieron un objeto no identificado explotar en el cielo y descripciones de los restos del accidente y de un material muy ligero pero increíblemente resistente. El ejército no tarda en rodear el lugar y llevarse los extraños materiales del accidente. Otras personas informaron de un segundo accidente en el que se encontraron cuerpos extraterrestres. También disponemos de bocetos de esos cuerpos dibujados por una enfermera en el depósito de cadáveres de la base militar de Roswell. La noticia ya se había extendido por todo el pueblo y había sido publicada por el periódico local. En ella se decía que el Departamento de Inteligencia del Aeródromo Militar de Roswell había anunciado aquel mediodía que tenían en su poder un platillo volador. Un descubrimiento así podría tener importantes consecuencias. Y el presidente Harry Truman es informado de inmediato. Cuando el informe sobre el accidente de Roswell llegó a manos de Truman, el presidente lo consideró lo suficientemente importante para enviar a Roswell al general Nathan Twining. Su misión era encargarse del informe de la investigación del accidente. Hoy sabemos que el general Twining estaba al frente de la comandancia de material de la Fuerza Aérea de Wright Field, que más tarde se convertiría en la base Wright-Patterson de las Fuerzas Aéreas. El general Twining, que después estaría al frente del Estado Mayor Conjunto, era un héroe de guerra encargado de dirigir las tareas de investigación y desarrollo en la Fuerza Aérea. La pregunta es, ¿por qué fue Twining allí? Hemos divulgado unos documentos que han sido cuestionados, pero que son reales, que indican que Twining pensaba que lo que se había estrellado en Roswell no lo habíamos hecho nosotros. No era una tecnología creada por humanos. El general Nathan Twining recomendó que se investigase de forma oficial sobre los ovnis y el tema se mantuviese en secreto por el bien de la población y, por supuesto, de la seguridad nacional. Pero el problema es que un secreto desarrolla su propia dinámica, su propia burocracia, su propio poder, y desaparece. No se puede hacer nada. Cuanto más tiempo se mantiene algo en secreto, más difícil será desvelarlo. Hay quien cree que ese secreto quedó sellado para siempre cuando el ejército divulgó su respuesta oficial a los rumores de Roswell. Para encubrir el accidente de Roswell, entre otras cosas, el presidente Truman dio instrucciones a los generales más influyentes de Washington. A su vez, estos dieron instrucciones al general Roger Ramey para poner fin a las historias sobre Roswell. El material de lo encontrado en Roswell, fuese lo que fuese, fue transportado a Wright Field para ser analizado por la Comandancia de Material de la Fuerza Aérea. Pero durante su traslado se detuvo en el cuartel dirigido por Roger Ramey, en Texas, y fue allí donde fotografiaron al pobre Jesse Marcel con aquella especie de globo de papel de aluminio, poniéndose en ridículo. Y fue Ramey quien comunicó a la prensa que solo era un globo meteorológico, que había sido una confusión. Esa fue la explicación oficial, que había caído un globo de investigación. Un error totalmente lógico. Fin de la historia. Pero 30 años después del accidente de Roswell, un miembro del ejército decide confirmar públicamente lo que muchos sospechan desde hace décadas. They had the picture made strictly for the press. Those photos were taken while the actual wreckage was on its way to Wright Field. Para los ufólogos, ese fue el principio de una conspiración gubernamental sobre los ovnis. Si un ovni sufrió realmente un accidente en Roswell, Nuevo México,
¿Fue encubierto por el gobierno en la sombra? ¿Y por qué? El Hangar 1 contiene cientos de documentos de más de 5 décadas que sugieren la existencia de un gobierno en la sombra que protege los secretos sobre ovnis en los Estados Unidos. Numerosos testigos han relatado encuentros con misteriosos hombres de negro que los han intimidado para que guarden silencio. Los documentos en poder de MUFON sobre la formación de ese gobierno en la sombra se remontan hasta 1947, cuando los informes sobre un accidente en Roswell, Nuevo México, dispararon los rumores sobre visitantes alienígenas en territorio estadounidense. Hay quien cree que el presidente Harry Truman decidió que la población no estaba preparada para esa información y encubrió el incidente. En una conferencia de prensa organizada apresuradamente, se describió el incidente de Roswell como la caída accidental de un globo meteorológico. Pero 3 décadas después, un testigo clave del caso Roswell decide cuestionar públicamente la versión oficial. En 1980, 33 años después del accidente de Roswell, el comandante Jesse Marcel, ya retirado, afirma haber participado en un encubrimiento militar. En 1980, el comandante Jesse Marcel, oficial de inteligencia en el aeródromo de Roswell, admitió que 30 años antes se le ordenó cambiar los restos del ovni que se había estrellado por los restos de un globo de investigación que se utilizarían para hacer las fotografías que ilustrarían lo ocurrido en la prensa. They had the picture made strictly for the press. Those photos were taken while the actual wreckage was on its way to Wright Field. Para la prensa, ese era el final de la historia. Para los ufólogos fue el principio de una conspiración gubernamental sobre los ovnis. Ese tipo de desinformación puede parecernos normal hoy en día, pero en realidad es muy relevante. Marca el momento en el que se decidió que la población no puede conocer la verdad sobre los ovnis. Pero los documentos del Hangar 1 sugieren que podría haber existido una razón legítima para ocultar la verdad sobre Roswell. La Guerra Fría seguía agravándose y todo el país estaba muy preocupado. Y de repente sucede todo aquello. En primer lugar, nadie sabe qué son esos seres. Nadie sabe cuáles son sus intenciones. Nadie sabe nada sobre ellos, excepto que no son de los nuestros. Todo es una enorme incógnita. Creo que esa fue la razón por la que el gobierno pensó que debía mantenerlo en secreto. Quizá de algún modo pensó que, evitando divulgarla, nos estaban protegiendo. Reflexionemos. Estamos hablando de un tema cuyas consecuencias podrían ser realmente explosivas. Era muy probable que la reacción de la población fuese el pánico. Pensaron, quizá con razón, que la población no podría asumir la verdad sobre los ovnis. En 1938, casi una década antes del incidente de Roswell, una emisora estadounidense emite una adaptación de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, interpretada por el actor Orson Welles. La obra de ciencia ficción es presentada como una noticia de última hora sobre la invasión de la Tierra por extraterrestres. Dijeron que era una emisión de una obra de ficción y, sin embargo, no todo el mundo se enteró. Algunas personas pensaron, vaya, es una verdadera invasión extraterrestre procedente de Marte, y cundió el pánico durante un rato. La emisión ficticia no solo provocó el pánico en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Cuando se emitió años después en Quito, Ecuador, sin advertir de que se trataba de una obra de ficción, muchísima gente se echó a la calle, hubo disturbios, murió gente en medio de ese caos. La mayoría tenemos en nuestro propio mundo una pequeña burbuja de realidad en la que no cabe algo así, pero ¿y si entrase? ¡Bum! Adiós a toda tu concepción del mundo. Creo que en esos primeros años, las personas responsables de la seguridad nacional probablemente se justificaron diciendo, no se lo vamos a contar al mundo por el momento. Por lo tanto, el caso Roswell condensa a la perfección todas las razones por las que el fenómeno ovni ha tenido que mantenerse en secreto. A raíz de Roswell,
El presidente Truman ordena ocultar aún más los secretos sobre ovnis en los Estados Unidos. Supuestamente para ello creó lo que muchos creen que fue el origen del gobierno en la sombra. Un exclusivo grupo secreto cuyo nombre clave es Majestic 12. Pero controlar sus secretos resulta difícil. Ya desde la formación del Majestic 12, Forrestal, secretario de Defensa, estaba en contra de mantener los ovnis en secreto. Dentro del Hangar 1, los archivos de MUFON afirman que el famoso accidente de un ovni en Roswell en 1947 fue encubierto desde los cargos más altos del gobierno. Y muchos creen que fue lo que provocó la decisión de Harry Truman de reforzar la seguridad nacional y ocultar cualquier información sobre ovnis. Una de las cosas que hizo fue firmar la Ley de Seguridad Nacional de 1947, por la cual se creó la CIA. Se permitió a la CIA investigar el fenómeno ovni. Además, unió las 4 ramas del ejército, que quedaron bajo el mando del nuevo secretario de Defensa, James Forrestal. Era un hombre sumamente inteligente. Tenía muchísima experiencia y sabía mucho. Y había soportado una presión increíble durante la Segunda Guerra Mundial. Washington, D.C., 1947. 2 meses después del incidente de Roswell, el presidente Truman pide a su nuevo secretario de Defensa, James Forrestal, que cree un grupo secreto encargado de gestionar los secretos sobre el fenómeno ovni. Supuestamente sería el grupo conocido como Majestic 12. Se filtró un documento, uno de los documentos sobre Majestic 12. Es una nota del presidente Harry Truman al secretario Forrestal, en la que autoriza la creación del Majestic 12. Supuestamente contiene las siguientes frases. Tras nuestra reciente conversación sobre este asunto, lo autorizo a proceder con toda la celeridad y la cautela debidas. A partir de este momento, solo se mencionará este asunto como Operación Majestic 12. Majestic 12 era un grupo de 12 científicos, militares y autoridades gubernamentales, al que se le asignó la tarea de recopilar y controlar todo el material relacionado con los ovnis, mantener el secreto, realizar tareas de desinformación y cualquier otra cosa que fuese necesaria. Hay quien cree que los miembros del Majestic 12 son los padres fundadores del gobierno en la sombra de los Estados Unidos. Una facción secreta que no debe rendir cuentas ante la población. En primer lugar, evidentemente los miembros del Majestic 12 no fueron elegidos, fueron seleccionados, no había cargos públicos. Y creo que eso es importante porque no querían que un funcionario formase parte de un grupo secreto para controlar el tema ovni. Sencillamente porque eso provocaría un serio conflicto de intereses. En primer lugar, tendría que vivir mintiendo siempre a su electorado. No es una buena idea. La mejor opción es una negación plausible. Pero desde su mismo origen surgen rumores de disensiones entre los guardianes de secretos designados por Truman. Ya desde la formación del Majestic 12, Forrestal, secretario de Defensa, estaba en contra de mantener los ovnis en secreto. Según los archivos de MUFON, James Forrestal no tarda en discrepar con el grupo que ha ayudado a crear. Creía que la gente tenía derecho a saber, y eso lo convertía en un obstáculo para el gobierno secreto. Supuestamente, a medida que las desavenencias de Forrestal con el gobierno en la sombra aumentan, comienza a manifestar un comportamiento cada vez más errático. Este era un tipo muy centrado. Y de repente, durante 1947 y 1948 se desmoronó. Y fue un periodo muy tenso. Los archivos del Hangar 1 sugieren que la creciente inestabilidad que Forrestal experimentó podría estar relacionada con algo que ocurrió poco después del accidente del ovni de Roswell. ...1947, Wright Field.
Surgen rumores sobre la presencia en la base de cuerpos de extraterrestres recogidos en Roswell. Existen informes sobre la autopsia de un alienígena recogido en el lugar del accidente de Roswell. Y hay quien afirma que James Forrestal estuvo presente durante esa autopsia. Según un testigo, Forrestal tocó el cuerpo del extraterrestre sobre la mesa de autopsias y dijo que en cuanto entró en contacto con él, notó un zumbido intenso en su cabeza. Después sufría una intensa migraña cada vez que se acercaba al cuerpo. Del grupo presente en aquella habitación, Forrestal fue la única persona que lo experimentó. Algunas personas creen que aquel encuentro afectó a Forrestal, que nunca volvió a ser el mismo después de entrar en contacto con el extraterrestre. Se vino abajo. Se vino abajo psicológicamente. A James Forrestal le ocurrió algo. Los que lo conocían decían, ¿qué le está pasando a Jim? ¿Es posible que la supuesta presencia de Forrestal durante la autopsia del extraterrestre lo llevase a la muerte? Marzo de 1949. Menos de 2 años después de ser nombrado primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal presenta su dimisión. Y hay quien cree que a los demás miembros del Majestic 12 les preocupa que sus secretos estén en peligro. Forrestal fue una especie de renegado del Majestic 12. No estaba de acuerdo con su política de secretismo. Los archivos del Hangar 1 vinculan el accidente de un ovni en Roswell en 1947 con la supuesta creación por parte del presidente Harry Truman de un gobierno en la sombra, un grupo secreto formado por consejeros escogidos por Truman, del que supuestamente forma parte el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal. Pero según esos archivos, algo sale mal, ya que Forrestal se opone frontalmente al grupo que ayudó a crear. Hay quien ha sugerido que Forrestal fue una especie de renegado del Majestic 12. No estaba de acuerdo con su política de secretismo. Resulta irónico que, siendo su creador, al final se diese cuenta de que el grupo escapaba a cualquier control. Ya no podía controlarlo. Hay quien cree que la inestabilidad de Forrestal pudo deberse en parte a su presencia en la autopsia de los alienígenas encontrados en el accidente de Roswell. ...28 de marzo de 1949... James Forrestal presenta su dimisión como secretario de Defensa. El extraño comportamiento de Forrestal aparece descrito en las declaraciones de testigos que figuran en los archivos de MUFON. Forrestal se sentía cada vez más paranoico y aislado. Incluso pensaba que lo seguían personas de aspecto extranjero. ¿Podría haber sido la primera ocasión en que el gobierno en la sombra desplegó a los hombres de negro? Se sentía cada vez más inestable, más trastornado. Y creo que ese era el mayor problema que representaba Jimmy Forrestal, que no se podía confiar realmente en él. Este fenómeno, este asunto, requiere un control absoluto al más alto nivel. Y si no puedes confiar en uno de tus más altos mandos, tienes que hacer algo al respecto. Se trata de un riesgo para la seguridad que supera todo lo imaginable. Tuvieron que prescindir de él. 5 días más tarde, el exsecretario de Defensa ingresa en el Hospital Naval de Bethesda, Maryland. Forrestal pasa más de un mes en ese hospital. Sucedió algo poco habitual. Los médicos de Forrestal, a petición de unos agentes de seguridad, lo ingresaron en una habitación de la planta 16. Se le permiten pocas visitas y sus familiares están cada vez más preocupados. Su hermano llamó y les dijo: mi hermano lleva demasiado tiempo ingresado, voy a ir a buscarlo. Mañana mismo. Pero el hermano de Forrestal llega al hospital demasiado tarde. Esa noche Forrestal cayó o saltó o fue empujado por una ventana de la planta 16 del Hospital Naval de Bethesda y falleció. Dado que la muerte se produjo en una instalación de la Marina, la policía local no investigó el suicidio. De hecho, el director del Comité de Investigación de la Marina declaró que sin la menor duda, la muerte de Forrestal no podía deberse a otra causa más que el suicidio.
Pero los archivos sugieren una posibilidad más siniestra. Lo que no mencionaron fue que su médico y el celador libraban esa noche. Y en la base de la ventana se encontraron marcas de arañazos que sugerían que se había producido un forcejeo. ¿Es posible que James Forrestal fuese asesinado por amenazar con divulgar los secretos sobre ovnis del gobierno en la sombra? No olvidemos que aquello ocurrió 14 años antes del asesinato de Kennedy. ¿Quién iba a cuestionar en los Estados Unidos una investigación de la Marina sobre ese asunto? La prensa lo iba a aceptar y a publicar. Y eso fue lo que pasó. Nadie cuestionó nada. Comprometía la seguridad nacional. De hecho, fue asesinado. Forrestal era un obstáculo para el gobierno secreto, y eso terminó costándole la vida. Después de aquello, todos los miembros del Majestic 12 mantuvieron la boca cerrada. Sin embargo, a raíz de la muerte de Forrestal, al gobierno le resulta cada vez más difícil controlar los testimonios sobre avistamientos de ovnis, que aumentan drásticamente durante los primeros años 50. Durante los primeros años 50 aumentaron los avistamientos de ovnis por todos los Estados Unidos. A partir de mayo de 1952 el número de avistamientos se duplicó cada mes. Se pasó de 79 informes sobre ovnis en mayo a más de 700 en agosto. En 1952 se crea otra organización gubernamental para investigar los informes sobre ovnis. Su nombre, Proyecto Libro Azul. El general Twining autorizó un programa que se conoce como Proyecto Libro Azul. Fue el primer estudio de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno de los platillos volantes. Pero hay quien cree que el Proyecto Libro Azul fue en realidad una tapadera creada por el Majestic 12 con una orden secreta: desacreditar los avistamientos creíbles de ovnis. De ser cierto, la estrategia es puesta a prueba cuando de repente se produce otra oleada ovni sobre la capital del país. Solo un par de meses antes de que Truman dejase el cargo, hubo una serie de avistamientos sobre la ciudad de Washington. Es lo que se conoce como la conmoción ovni de Washington. Nuestra Fuerza Aérea no era rival para aquellos ovnis. Los archivos de MUFON custodiados en el Hangar 1 sugieren que la verdad sobre los ovnis es un secreto celosamente guardado y férreamente controlado por un gobierno en la sombra. Un círculo de burócratas, científicos y expertos militares de élite que no responden ante nadie. Pero ¿podría el gobierno en la sombra conocer la causa secreta de la súbita aparición de ovnis sobre la capital de los Estados Unidos? Solo un par de meses antes de que Truman dejase el cargo, hubo una serie de avistamientos sobre la ciudad de Washington. Es lo que se conoce como la conmoción ovni de Washington. ...19 de julio de 1952... un controlador de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington ve 7 objetos no identificados en su terminal de radar. La propia torre de control confirma el avistamiento con la base Andrews de la Fuerza Aérea. La base de la Fuerza Aérea informó de actividad de todo tipo en el cielo. Puntos de luz, esferas azules y blancas y llamas anaranjadas cruzando el cielo. Pero antes de que la Fuerza Aérea pudiese enviar aviones a investigar, los objetos habían desaparecido. Una semana después, los cielos de Washington vuelven a llenarse de actividad ovni. Y esta vez sí son enviados aviones de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea envió cazas para interceptarlos. Quedó claro que no podían perseguir aquellos objetos. En algunos casos consiguieron verlos y fueron capaces de captarlos en sus radares, pero su capacidad de maniobra era muy superior. Se sabe que el presidente Truman siguió todo el asunto y se dijo que ordenó derribar aquellos objetos. Si lo hizo, no sirvió de nada. Se cree que Albert Einstein dijo: presidente, si algo es capaz de recorrer millones de kilómetros para llegar hasta aquí, no va a conseguir derribarlo. El evento ovni obtiene una cobertura mediática sin precedentes.
Incluso en una rueda de prensa, la Fuerza Aérea reconoció ante los estadounidenses que era probable que los ovnis fuesen reales. Major Keyhole, what is your opinion of these new sightings of unidentified objects? I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. Aunque pareciera que ya era demasiado tarde para acallar todo el asunto, eso es exactamente lo que intentaron hacer. Hubo un gran debate. ¿Debemos silenciarlo todo y decir a la población que no ha pasado nada? ¿O debemos ser sinceros y decir, está ocurriendo esto y hacemos todo lo que podemos al respecto? Y después de la conmoción de Washington en julio de 1952, quedó muy claro que la decisión fue silencio absoluto. A raíz de ese incidente ovni, el presidente Harry Truman convoca otro comité secreto. Esta vez, dirigido por la CIA. Truman organizó el llamado Comité Robertson, un grupo de la CIA cuya tarea era estudiar la forma de manejar el fenómeno ovni. Y su conclusión fue, vamos a silenciar todo este asunto, porque cada vez hay más probabilidades de que cunda el pánico. Esa orden venía de más arriba, y desde ese momento, su cometido no fue explicar los avistamientos de ovnis, sino todo lo contrario. Cuando Truman recibió el informe del Comité Robertson, lo consideró un motivo más para prolongar el secretismo, que consideraba extremadamente importante. La estrategia del gobierno en la sombra de impedir la difusión de información se ha impuesto plenamente. Pero existe un problema importante: un aumento continuo de avistamientos. Entre los archivos de MUFON encontramos el caso de un pueblo entero que informó de un encuentro con un ovni. Decenas de testigos vieron aterrizar en un pantano un objeto con forma de cúpula recubierto de rombos. Hasta que una investigación oficial afirma que eso nunca ocurrió. ¿Se trata de un ejemplo más de cómo el gobierno en la sombra controla la verdad? Los archivos de MUFON custodian en el hangar 1 los informes de un gobierno en la sombra que controla los secretos sobre ovnis de los Estados Unidos. Los constantes avistamientos entre la población obligan al gobierno a poner en marcha el proyecto Libro Azul, la investigación oficial de las fuerzas aéreas sobre los ovnis. Pero hay quien cree que la misión del proyecto Libro Azul es en realidad impedir la difusión de información sobre ovnis. El oficial de la Fuerza Aérea, Edward Ruppel, dirigía el proyecto Libro Azul en aquella época. Y hubo un gran debate. ¿Debemos silenciar todo y decir a la población que no ha pasado nada? ¿O debemos ser sinceros y decir, está ocurriendo esto y hacemos todo lo que podemos al respecto? Y está muy claro que la decisión fue silencio absoluto. En uno de los casos más famosos de Proyecto Libro Azul, un pueblo entero informa de un avistamiento multitudinario de ovnis. Pero no tardarán en presenciar personalmente un encubrimiento. ...14 de marzo de 1966... El departamento del sheriff del condado de Washtenaw, Michigan, comienza a recibir informes de una actividad inusual en el cielo. Los archivos sobre los avistamientos en Michigan están repletos de declaraciones increíbles. Los agentes de policía Buford Bushrow y John Foster reciben llamadas sobre objetos en forma de disco sobre el pueblo. Los agentes responden a las llamadas y no tardan en ver los ovnis personalmente. These objects could move at fantastic speeds. We have no idea what these objects were or where they could have come from. This is the strangest thing that we have ever witnessed. El sheriff recibió llamadas de agentes de policía de 3 condados vecinos. Todo el mundo veía lo que pasaba, pero nadie sabía lo que era. Esos testimonios continuaron durante 6 o 7 días. Los informes culminan con numerosos avistamientos del aterrizaje de un ovni en un pantano cercano.
El 20 de marzo, Frank Minor y algunos de sus familiares y amigos vieron un objeto con forma de cúpula recubierto de rombos. Tenía una luz en el centro y otras en sus extremos y aterrizó en un pantano. Minor y su hijo se adentran en el pantano en busca del ovni. Y se les unen los ayudantes del sheriff. Un hombre llamado Minor y su hijo se adentraron en un pantano persiguiendo un ovni. Y este se elevó lentamente sobre sus cabezas y salió disparado hacia el cielo. Los agentes también vieron el ovni sobre el pantano. Les sorprendió la capacidad de maniobra del ovni. Las autoridades locales informan del avistamiento a la Fuerza Aérea. ¿Qué hizo la Fuerza Aérea? Envió a Michigan a su principal asesor científico, el astrónomo Allen Hynek, para dar una conferencia de prensa. El doctor Hynek realiza una investigación y ofrece al público una conclusión polémica. Estaban filmando a Hynek. Tenía los micrófonos delante y dijo: parece ser que la descomposición de materia vegetal de esa zona pantanosa crea una especie de ilusión óptica. O sea, fuegos fatuos. Fuegos fatuos. No olvidemos que aquellos fenómenos fueron vistos por muchas personas en varios condados durante varios días. Y el experto del gobierno dijo con cara de póker que todo había sido una alucinación colectiva. Aquello fue demasiado incluso para los medios estadounidenses, y los fuegos fatuos se convirtieron en un gran chiste. Personalmente creo que a raíz de todo aquello, Hynek comenzó a preguntarse: ¿estoy en el bando correcto en este asunto? Porque llevaba años trabajando para la Fuerza Aérea, desacreditando casos. Y de repente, esa tarea le había hecho quedar como un tonto. La explicación oficial no resulta aceptable para el congresista por Michigan y futuro presidente Gerald Ford. Tras los avistamientos de Michigan, Gerald Ford, que era congresista por Michigan, insistió en que la explicación de la Fuerza Aérea no le parecía satisfactoria. Llegó a afirmar que quería una investigación del Congreso. Quería que hubiese citaciones y declaraciones bajo juramento. Por primera vez, un alto cargo gubernamental decía que la información sobre ovnis debía ser divulgada. En respuesta a las exigencias de Ford, se forma un comité oficial para evaluar la eficacia del proyecto Libro Azul y las investigaciones del gobierno sobre los ovnis. Fue entonces cuando encargaron a Edward Condon, de la Universidad de Colorado, realizar lo que parecía ser una evaluación del proyecto Libro Azul. Pero en realidad era solo una forma de cancelar el programa. El problema del informe Condon fue que Edward Condon fue parcial desde el principio. Basta con leer lo que dijo ante una asociación científica el 25 de enero. Cito: los objetos voladores no identificados no son incumbencia de la Fuerza Aérea. Recomendaría hoy mismo al gobierno abandonar ese asunto. Creo que no hay nada que investigar, pero no tengo que llegar a una conclusión hasta dentro de un año. Una vez más, los miembros del gobierno en la sombra parecen desvelar que su objetivo es ocultar la verdad sobre los ovnis. Y otras acusaciones similares sobre cancelaciones de investigaciones sobre ovnis, labores de desinformación e intimidación y encuentros con los hombres de negro han continuado hasta hoy. Pero si realmente existe un selecto grupo de personas que controla la verdad sobre los ovnis, quizás investigando en los archivos del Hangar 1, logremos que los secretos que el gobierno en la sombra pretende ocultar salgan finalmente a la luz.
Y uno de ellos llevaba un uniforme militar. Los rumores sobre los misteriosos hombres de negro tienen ya muchos años. Terry ve algo peculiar en el distintivo del soldado. Dijo que le había parecido muy extraño que el nombre de su placa no tuviese vocales. En muchas de estas historias aparecen datos recurrentes, detalles extraños, cosas que podrían ser utilizadas para dar al encuentro un tono surrealista. Detalles que al repetirse harán que la gente sea menos propensa a creerse tu historia. La intimidación psicológica es sin duda una herramienta utilizada por la inteligencia militar. El militar le da a Terry algunas noticias inquietantes. El militar le dice que el chico al que está esperando ha sido detenido. Terry se disculpa e intenta llamar a su novio desde un teléfono público, pero su número comunica. Terry regresa al bar y descubre que aquellos misteriosos hombres siguen esperando. Intentan hablar con Terry, pero ella se niega. Le parecen muy sospechosos. Terry no quiso saber nada de ellos, así que le pidió al camarero que llamase a la policía. Se acercaron a ella y le dijeron: está cometiendo un grave error. Debería sentarse a hablar con nosotros. Se fue a su casa e intentó ponerse en contacto con su novio, pero no quería saber nada de ella. Lo más extraño es que, después de que pasase todo aquello, siguió teniendo dificultades para hablar con su novio. 2 meses más tarde, cuando por fin hablaron, le contó que le habían dicho que se mantuviese alejado de ella porque era una amenaza para la seguridad nacional. Tras hablar con su novio, Terry se da cuenta de que cualquier persona que investigue demasiado los secretos relacionados con los ovnis podría estar en peligro. Está claro que Terry debió de descubrir algo, si no, ¿por qué aquellos hombres pondrían tanto empeño en intimidar a Terry y también a su novio? Solo puedo imaginar lo relevante que es todo esto y lo importantes que son los secretos que están protegiendo. ¿Es posible que la información sobre ovnis sea custodiada y mantenida en secreto por un gobierno en la sombra y sus agentes especiales? Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...1993... San José, California. Terry, aficionada a la ufología, investiga un supuesto incidente ovni. En 1993, Terry estaba investigando un informe sobre un aterrizaje de un ovni en San José, California. Había empezado a investigar personalmente lo ocurrido. Había hablado con MUFON y con todos los investigadores que pudo encontrar. Mientras profundiza en su investigación, Terry queda con su novio en un bar cercano. Pero mientras Terry espera a su novio, recibe sorprendida la visita inesperada de unos desconocidos. Se le acercaron 2 agentes que ella describe como mormones de la CIA. Dentro del hangar 1, los archivos de MUFON apuntan a ciertos rumores sobre un gobierno en la sombra. Un grupo clandestino cuyo cometido es controlar la verdad sobre visitas alienígenas. Relacionado con testimonios sobre misteriosos hombres de negro que intimidan a aquellos que han visto ovnis para que guarden silencio. Pero si existe realmente un gobierno en la sombra, ¿quiénes fueron sus padres fundadores? Los documentos de MUFON sugieren que ese grupo se formó a raíz del incidente ovni más famoso de los Estados Unidos. Julio de 1947, Roswell, Nuevo México. El ganadero William McBrazel se pone en contacto con los hombres de negro. Supuestamente, ese gobierno en la sombra existe desde hace más de 60 años. Un grupo que podría haberse formado a raíz del incidente ovni más famoso en los Estados Unidos. El de Roswell, Nuevo México. MUFON abre sus archivos sobre el gobierno en la sombra.
La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. El gobierno en la sombra.